Informe Misionero, Costa Rica para el sábado 28 de septiembre, programa del 13º sábado, un sueño y un visitante muy especial. Erickson tenía una historia que poca gente ha escuchado. Le había contado parte a su madre y se la había contado completa a su esposa, pero sus 3 hijas pequeñas nunca la han oído. Su difunto padre jamás la oyó. Erickson, que es pastor y líder adventista en Costa Rica, se resistía a compartir su historia por miedo a que la gente no le creyera. Sin embargo, después de escuchar testimonios increíbles, mientras ayudaba a Misión Adventista a recopilar los relatos para este folleto, decidió contárnosla. Así que este sábado tú serás uno de los primeros en escuchar su historia completa. Se trata de una historia que cambió su vida y que lo llevó a hacerse adventista del 7º día. En el pueblo de Guatemala, donde se crió Erickson, había únicamente 2 escuelas, una pública y otra adventista. El papá de Erickson lo envió a la escuela pública para que cursara el 1er grado, pero el niño no vio a su maestra en todo el año. El director, que iba a veces a la clase para repartir tareas, les explicó que la maestra estaba recibiendo una capacitación. Ese año nadie enseñó lectura, matemáticas ni ortografía a los niños. Afortunadamente, Erickson había aprendido estas asignaturas en el preescolar, así que fue capaz de completar las tareas que le asignaba de vez en cuando, pero muchos de sus compañeros no aprobaron el 1er grado. Después de aquel año, su padre se indignó con el sistema escolar público, así que cambió a su hijo a la escuela adventista para el 2º grado. Allí fue donde aprendió sobre Dios. Antes de irse a dormir todas las noches, Erickson se arrodillaba junto a su cama para orar. Dios, ayúdame a tomar buenas decisiones en mi vida. Ayúdame en la escuela, ayuda a mi familia y especialmente a mi padre. La familia era pobre. Su padre trabajaba como conductor de autobuses lejos de casa y Erickson apenas lo veía un par de veces al año. A pesar de su pobreza, el padre siempre conseguía fondos para pagar la educación de Erickson en la escuela adventista. Cuando Erickson oraba por las noches, deseaba poder ver a su padre más a menudo. Protege el autobús y a mi mamá, para que ella pueda ganar algo de dinero para nuestras necesidades, oraba. Una noche, cuando tenía 11 o 12 años, oró y luego se echó en la cama, en la habitación oscura. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada en la oscuridad. De repente, una luz brillante, pero suave, apareció en el techo, sobre su cabeza. No era la bombilla, ya que Erickson la había apagado antes de empezar a orar. La luz iluminaba la habitación. Erickson no sintió miedo, se sentía tranquilo y relajado. De repente, un ser resplandeciente saltó desde la luz hasta el suelo. Erickson vio que tenía brazos, un cuerpo y una cabeza, pero no podía ver ojos, oreja, nariz, boca ni ningún otro rasgo facial. La cabeza estaba rodeada de un resplandor. Él se arrodilló en el mismo lugar donde el niño acababa de orar, junto a la cama, juntó las manos e inclinó la cabeza. Erickson observó preguntándose qué ocurriría a continuación. Las oraciones de Erickson solían durar entre 5 y 10 minutos, pero esta oración terminó mucho más rápidamente. El ser oró entre 60 y 90 segundos. Luego se levantó y puso una mano sobre la cabeza de Erickson y la otra sobre su pecho. El corazón de Erickson se llenó de alegría. Imaginó que estaba viendo a Jesús. El ser no dijo nada. Después de tocar la cabeza y el pecho del muchacho durante unos segundos, se elevó de nuevo hacia la suave luz que seguía brillando en el techo. Entonces, la luz se apagó y el dormitorio volvió a sumirse en oscuridad. Erickson se sintió invadido por una sensación de paz y tranquilidad. Solo percibía bondad en la habitación. Rápidamente se quedó dormido. Al día siguiente le contó la experiencia a su madre. Se sentía más cerca de Jesús que nunca, pero aquello no fue el final de la historia. Varios meses después, Erickson tuvo un sueño sobre el sábado. Había asistido a una iglesia los domingos desde que era muy pequeño y seguía yendo para hacer feliz a su padre, pero después de matricularse en la escuela adventista, también empezó a ir a la iglesia adventista los sábados. En el sueño, Erickson estaba de pie en la iglesia con su padre durante el servicio. De repente, las estatuas de santos que se alineaban en la pared de la iglesia empezaron a moverse. Movían los brazos y las piernas. Riéndose, persiguieron al atemorizado muchacho por toda la iglesia. Erickson podía ver a otros fieles en la iglesia, pero actuaban como si nada estuviera fuera de lo normal. De repente, Erickson vio una luz familiar, brillante pero suave, en la puerta de la iglesia. Era la misma luz que había visto en su dormitorio varios meses antes.
se sintió aliviado, sintió que Jesús estaba cerca y que venía en camino. Entonces, el ser que había orado en la habitación de Erickson emergió de la luz que había en la puerta de la iglesia, tomó al muchacho de la mano y lo condujo fuera. De nuevo, el chico pudo ver los brazos, las piernas, el cuerpo y la cabeza del ser, pero no pudo distinguir ningún rasgo facial. Una vez fuera, el ser se interpuso entre Erickson y la iglesia. No dijo ni una sola palabra, sin embargo señaló con un dedo hacia la iglesia y luego lo movió en señal de negación, advirtiendo al muchacho que no volviera a adorar allí. A la mañana siguiente, Erickson no le contó el sueño a su madre, porque temía que reaccionara mal, pero después de ese sueño, Erickson no volvió a ir a la iglesia en domingo. Sintió que Jesús le estaba guiando por un camino de rectitud, así que quiso seguirlo. El padre, que solo asistía a la iglesia en Navidad y Pascua, nunca le pidió al chico que volviera a la iglesia. Aproximadamente un año después del sueño, Erickson decidió entregar su corazón a Jesús y ser bautizado. Tenía 13 años, cuando se unió a la iglesia adventista del séptimo día. Hoy, Erickson Bala es pastor y líder de la iglesia, responsable de supervisar la obra misionera en Costa Rica, su país natal. Él decidió romper el silencio sobre su pasado para recordar este 13º sábado que Dios es activo en la obra misionera de la División Interamericana, lo cual comprende, entre otros países, Costa Rica y Guatemala. En especial, Él quiere que la gente sepa que Dios interviene activamente en los corazones de los niños y los jóvenes, incluidos los que se beneficiarán de la ofrenda del 13º sábado de hoy. Parte de la ofrenda ayudará a abrir un centro de influencia para compartir del amor de Jesús con niños en situación de riesgo y pobreza en exclusión social en Costa Rica. Otros proyectos del 13º sábado incluyen 2 centros de influencia para ayudar a niños en situación de riesgo en Colombia, 2 centros de influencia para ayudar a personas de elevados recursos económicos en México y la construcción de una amplia escuela primaria en Dominica. Gracias por tu generosa ofrenda.